El perfume de ella, el que usaba para él, para su amante, todavía estaba impregnado en la almohada, como un fantasma burlón que se negaba a desaparecer. Eran las 3:15 de la madrugada y yo llevaba media hora, o quizá una vida entera, viendo la pantalla de su celular, leyendo los mensajes que la condenaban sin piedad y que, de paso, me estaban rompiendo el alma en 1000 pedazos, astilla por astilla. Ya hice la llamada. En cuanto lo deporten, la casa será solo nuestra. Le escribía a ese infeliz de Roberto, el mismo que semanas atrás me había presentado con una sonrisa cínica como su amigo de la familia. Sentí el frío del piso de madera en mis pies descalzos, un frío que no era de la noche, sino del alma, un frío que se me metió hasta los huesos, más helado que cualquier invierno que hubiera vivido en Los Ángeles. El oficial de inmigración, según decían los mensajes que se sucedían como martillazos en mi cabeza, llegaría en menos de 3 horas y yo tenía que decidir qué hacer con el veneno que acababa de tragarme, con la traición que me ahogaba. Lo que Melissa no sabía mientras dormía a mi lado con esa respiración tranquila y acompasada de quien no tiene conciencia ni remordimientos, es que yo llevaba meses guardando un secreto, un arma que nunca, jamás, quise pensar en usar, pero que ella, con su deslealtad, me estaba obligando a desenfundar en la oscuridad de nuestra habitación. Déjame en los comentarios desde qué país me estás escuchando, porque esta traición, esta historia, carajo, duele en cualquier idioma. Todo había empezado como un sueño, el clásico y jodido sueño americano que nos venden desde que somos unos morros allá en nuestro Michoacán, ese que te promete el cielo si estás dispuesto a partirte el lomo en el infierno. Llegué a Los Ángeles hace 12 años, con las manos más vacías que un discurso de político, pero con el corazón lleno de ganas, de esa hambre de salir adelante que solo conocemos los que venimos de abajo. Me partí la madre, como decimos allá, trabajando en lo que fuera sin hacerle el feo a nada. Construcción bajo un sol que te derrite las ideas, jardinería de rodillas arrancando mala hierba ajena, lavando platos hasta que los dedos se te arrugan como pasas. Lo que cayera era bueno con tal de juntar una lanita, de mandarle a mi jefa y de ahorrar para algo que pudiera llamar mío. Poco a poco, con el sudor de mi frente y un chingo de sacrificios que nadie ve, logré abrir mi propio negocio de landscaping. No era gran cosa al principio, una camioneta destartalada y unas cuantas herramientas, pero era mío, era el fruto de mi esfuerzo, de mi soledad en este país gigantesco. A Melissa la conocí en un baile en el centro, de esos lugares mágicos donde por unas horas la cumbia y la banda te hacen olvidar que estás a miles de kilómetros de casa, donde el ambiente se siente como un abrazo de tu tierra. Ella, nacida aquí pero de padres mexicanos, me deslumbró con una sonrisa que parecía tener luz propia, una de esas sonrisas que te resetean la vida. Me enamoré como un idiota, así de golpe, sin frenos y sin paracaídas, entregándole un corazón que ya venía madreado por la vida. Al año nos casamos, en una ceremonia sencilla pero llena de promesas que yo creí eternas. En cuanto nos dimos el sí, mi prioridad era una: arreglar mis papeles, empezar el proceso de residencia para poder construir nuestro futuro sobre cimientos sólidos, sin miedo. Pero ella, con una dulzura que ahora sé que era veneno puro, siempre encontraba la excusa perfecta. «Es mucha lana, mi amor», me decía acariciándome la cara. «Mejor hay que ahorrar para comprar nuestra casita primero, ¿no crees? Para tener algo nuestro». Y yo, ciego de amor, pendejo por elección, le creí cada palabra. Juntamos mis ahorros de años y años de trabajo, de negarme gustos, de vivir con lo mínimo. Le pedí prestado a mi primo Carlos, mi único familiar en este país, y en marzo de 2024 compramos una casita pequeña, pero bien bonita, en el este de Los Ángeles. Ese fue el día más feliz de mi vida. Por primera vez desde que dejé mi pueblo, sentí que tenía algo sólido bajo los pies, un pedazo de tierra en este mundo que era mío, nuestro, un refugio que nadie, absolutamente nadie, podría quitarme jamás. O eso creía yo en mi bendita y estúpida inocencia,
sin saber que dormía junto a la persona que ya estaba planeando cómo arrebatármelo todo. La casa, por supuesto, la pusimos a nombre de los dos, como un símbolo de nuestra unión, de nuestro futuro compartido. Un error monumental, un error de novato que pagaría con lágrimas y con el alma rota. Lo que Melissa no sabía, lo que nunca sospechó en su red de mentiras, es que mi primo Carlos, que es más vivo que un coyote y le sabe a estas cosas de leyes y traiciones, me había aconsejado firmar un documento extra ante notario. Por si las moscas, primo, me dijo con esa seriedad que le ponía a las cosas importantes. Un papel, un simple papel que se convirtió en mi ancla, donde quedaba asentado con pelos y señales que cada centavo del enganche y de las remodelaciones que le hicimos a la casa había salido de mi bolsa, de mi negocio, de mi sudor. Nunca, ni en mis peores pesadillas, pensé que ese por si las moscas se volvería mi único salvavidas en medio de la tormenta más culera que un hombre puede enfrentar. Esa madrugada, de pie junto a la cama, viendo a la mujer que amaba dormir el sueño de los justos, después de haberme sentenciado a la deportación, el odio y el dolor peleaban dentro de mí como perros rabiosos. Quería despertarla, gritarle en la cara su traición, exigirle una explicación que seguramente no tendría. Pero la voz de mi primo Carlos resonó en mi cabeza. Cabeza fría, primo, cabeza fría. Tomé mi celular, ese que no era el de ella, y le mandé un mensaje a Carlos. Una sola palabra, nuestra clave secreta. Ahora. Después, con un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar, saqué de un cajón oculto bajo una pila de calcetines una pequeña memoria USB. Mi verdadero tesoro, mi póliza de seguro, mi arma secreta. La metí en el bolsillo de mi pantalón sintiendo su peso como si fuera el de una pistola cargada. No tuve tiempo, ni ganas, de llevarme casi nada. Agarré una mochila, metí un cambio de ropa, mis documentos, esos que de nada servían ahora, y esa memoria USB que valía más que todo el oro del mundo. Salí en silencio, conteniendo la respiración, sin hacer el más mínimo ruido, de la casa que había comprado con la ilusión de un niño, la casa que ahora se sentía como una trampa mortal, como el escenario de la peor de las traiciones. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara, intentando despertarme de la pesadilla. Mientras caminaba a toda prisa por las calles vacías y oscuras del barrio, con el corazón hecho un puño, el único pensamiento que martillaba mi cabeza era llegar a casa de mi primo antes de que la migra, esa sombra que nos persigue a todos, llegara a la mía. A las 6 en punto de la mañana, cuando el cielo de Los Ángeles empezaba a teñirse de un gris melancólico, toqué la puerta de Carlos en Boyle Heights. Él ya estaba despierto, con una taza de café negro y humeante en la mano, como si hubiera pasado la noche en vela, como si hubiera sabido, por esa conexión que tenemos, que yo iba a llegar. No dijo una palabra, no necesitaba hacerlo. Me abrió y me envolvió en un abrazo de esos que te dicen, «Estoy contigo, carnal, hasta el final». Un abrazo que me sostuvo cuando sentía que me iba a desmoronar ahí mismo, en el umbral de su puerta. Le enseñé las capturas de pantalla, las pruebas de la infamia. Los mensajes que había intercambiado, no solo con su hermano, ese bueno para nada que siempre me vio con recelo, sino los que se mandaba con Roberto, el supuesto amigo. Ahí, en letras frías y digitales, entendí el rompecabezas de los últimos meses, las salidas misteriosas con sus amigas, las llamadas a escondidas que cortaba en cuanto yo entraba en la habitación, las excusas pendejas y cada vez menos creíbles para no empezar mi trámite de residencia. Había sido un imbécil, un completo y ciego imbécil. «Van a venir por ti hoy mismo», me dijo Carlos, su rostro endurecido por la rabia. «La Operación Aurora no perdona, Miguel. Con las nuevas políticas de Trump, no se andan con rodeos ni con contemplaciones». La Operación Aurora, ese nombre que se había convertido en una pesadilla susurrada en cada rincón de nuestra comunidad desde que Trump regresó al poder. Deportaciones masivas, familias separadas de la noche a la mañana,
vidas enteras de trabajo y sacrificio, destruidas en un abrir y cerrar de ojos. Y ahora, por la traición calculada y fría de la mujer que amaba, yo iba a ser una cifra más en esa estadística del terror. Carlos sacó su laptop y con un par de clics abrió una ventana que me partió el alma en dos. «Mira esto», me dijo, girando la pantalla hacia mí. Era una transmisión en vivo, cruda y sin filtros, de la cámara de seguridad que yo mismo había instalado en la sala de mi casa después de un intento de robo el año pasado. Podía ver mi sala, mi cocina, mi vida entera, reducida a una pequeña pantalla parpadeante. Y entonces, como una bofetada, los vi. 2 camionetas negras, de esas que no anuncian nada bueno, estacionadas justo frente a mi puerta. Varios agentes de ICE, enfundados en chalecos antibalas y con cara de pocos amigos, tocaban la puerta con una fuerza que parecía que iban a tirarla abajo, como si buscaran a un criminal peligroso y no a un simple jardinero. «Llegaron antes de lo que pensé», murmuró Carlos con la mandíbula apretada. Observamos en silencio, conteniendo la respiración, cómo Melissa abría la puerta, envuelta en una bata de seda que yo le había regalado en nuestro aniversario, fingiendo una sorpresa y una preocupación que eran dignas de un Oscar. La cámara no captaba el audio, pero no hacía falta. Podía imaginar perfectamente cada palabra de su actuación, cada gesto de su traición. Ella, la esposa abnegada, la pobre víctima que no tenía idea de dónde estaba su marido. Ellos, los agentes, registrando cada rincón de la casa que yo había pintado, que yo había remodelado con mis propias manos. La casa que había construido con la esperanza de un futuro que ahora se hacía cenizas frente a mis ojos. Mientras veía aquella escena surrealista, tan dolorosa que sentía como si me estuvieran arrancando la piel a tiras, Carlos me entregó un sobre gordo y pesado. «Esto es lo que necesitarás cuando estés en México», me dijo con una voz ronca por la emoción contenida. Dentro había una buena cantidad de dinero en efectivo, una lista de contactos de confianza y una tarjeta de memoria adicional, una copia de seguridad de mi arma secreta, con copias de todos los documentos importantes. «Tu primo Javier te estará esperando en Tijuana. Él ya sabe qué hacer, no te preocupes por nada». El plan, ese que habíamos esbozado entre susurros y miedos meses atrás, ya estaba en marcha. No había vuelta atrás, no había tiempo para lamentaciones. Mi vida en Estados Unidos, los 12 años de chingarle de sol a sol, se habían terminado de un plumazo, al menos por ahora. Lo que Melissa no sabía, lo que no podía ni imaginar mientras representaba su papel de esposa abandonada frente a las autoridades, es que su traición no solo no me destruiría, sino que le costaría mucho, mucho más de lo que ella jamás podría haber imaginado en sus más ambiciosos y retorcidos planes. ¿Qué hora es allá donde estás mientras oyes mi historia? Porque aquí, en este recuerdo que me quema por dentro, el tiempo se detuvo para siempre, congelado en la imagen de mi hogar siendo profanado por la mentira. El viaje en el autobús Greyhound con destino a San Diego fue la tortura más larga y silenciosa de mi vida, aunque el reloj insistiera en que solo duró unas 3 horas. Cada vez que el autobús se detenía en alguna estación olvidada, cada vez que subía un oficial con uniforme, mi corazón se convertía en un tambor desbocado, golpeando mis costillas como si quisiera escapar de mi pecho. Cada sirena lejana en la carretera me hacía contener la respiración esperando lo peor. Me senté hasta el fondo, junto a la ventana, con una gorra calada hasta las cejas y unos lentes oscuros, fingiendo dormir la mayor parte del tiempo, aunque por dentro era un manojo de nervios. El teléfono prepago que Carlos me había dado vibró una sola vez en todo el trayecto. Era un mensaje suyo, corto y directo. «Están buscándote. Ten cuidado». No necesitaba más detalles para entender la gravedad de la situación, para saber que Melissa no había dejado cabos sueltos. Pensé en todo lo que dejaba atrás, en los escombros de mi vida. 12 años de mi existencia, mi negocio de landscaping, ese que había construido cliente por cliente, recomendación por recomendación, con la espalda doblada bajo el sol. Los amigos que se habían convertido en mi verdadera familia en este país, y nuestra casa,
esa casita por la que había trabajado como un animal, ahorrando cada miserable centavo, sacrificando vacaciones que nunca tomé, ropa nueva que nunca compré, cualquier lujo, por más pequeño que fuera. Todo para tener algo propio, algo que sentía que nadie podría quitarme. ¿Cómo fui tan pendejo? ¿Cómo no vi las señales que ahora me gritaban en la cara? Melissa cambió radicalmente después de que compramos la casa. Se volvió más distante, irritable, como si mi presencia le molestara. Las llamadas con su hermano Eduardo, ese que siempre me miró por encima del hombro, se hicieron más frecuentes y secretas. «Es solo estrés por el trabajo, mi amor», me decía cuando le preguntaba si todo estaba bien, y yo, como el perfecto idiota enamorado, le creía porque quería creerle, porque necesitaba creer que el amor que sentía era correspondido, porque la amaba con una ceguera que me llevó directo al matadero. El autobús finalmente llegó a la estación de San Diego a las 3 de la tarde. Siguiendo las instrucciones precisas de Carlos, tomé un taxi hasta un pequeño y discreto motel cerca de la frontera, de esos lugares que huelen a desinfectante barato y a historias tristes, de esos que no hacen preguntas cuando pagas en efectivo por adelantado. Me registré con el nombre falso que Carlos me había indicado y me encerré en la habitación, esperando la llamada de Javier, el primo que vivía en Tijuana, y que sería mi ángel guardián en esta nueva y aterradora etapa. La habitación era pequeña, deprimente, y olía a una mezcla de humedad y cigarro viejo. Me senté en el borde de la cama, que rechinó bajo mi peso, y me sentí más solo y perdido que nunca en mi vida, un náufrago en una tierra que hasta hace unas horas consideraba mi hogar. Saqué la memoria USB del bolsillo de mi pantalón, ese pequeño pedazo de plástico que ahora contenía toda mi vida y mi única esperanza de justicia. Usando un adaptador que Carlos había incluido en el sobre, la conecté a mi teléfono. Allí, en la pequeña pantalla, estaban todas las pruebas de mi sacrificio y de su traición, las fotos de los depósitos bancarios que hice mes a mes para el enganche de la casa, los recibos de los materiales para las renovaciones que hice con mis propias manos los fines de semana, y por supuesto, el documento que firmamos ante notario, ese que Melissa ignoraba por completo. Pero había algo más, algo que ni siquiera mi primo Carlos sabía que yo tenía. Durante los últimos meses, cuando las sospechas empezaron a carcomerme como un cáncer, cuando noté sus comportamientos extraños, las llamadas a escondidas, los mensajes que borraba inmediatamente, esas reuniones de trabajo que se extendían hasta altas horas de la noche, la duda me estaba matando. No quería creerlo, pero mi instinto de supervivencia me obligó a actuar. Instalé una aplicación en nuestro sistema de seguridad casero, una que no solo grababa video, sino también audio, y enviaba copias encriptadas a una nube privada a la que solo yo tenía acceso. Lo hice, o eso me decía a mí mismo para no sentirme tan culpable, más por seguridad contra robos que por desconfianza hacia ella. Lo que descubrí al revisar esas grabaciones me revolvió el estómago y me confirmó que vivía con un monstruo. Horas y horas de conversaciones entre Melissa y Roberto, planeando no solo cómo quedarse con la casa, sino cómo despojarme también de mi negocio. Escuché cómo se reían de mí, de mi acento, de lo ingenuo que yo era, de cómo confiaba ciegamente en ella, su esposa. «Es tan estúpido que firmó la casa a nombre de los dos», le decía ella a Roberto en una de las grabaciones, su voz destilando un veneno que nunca le había conocido. «Cuando lo deporten, será muy fácil para mí demostrar ante un juez que me abandonó. La casa será toda mía, mi amor». Lo que esa víbora no sabía es que yo había firmado ese documento adicional, con Carlos como testigo y con validez legal. Un documento que establecía claramente que en caso de mi deportación, la casa no podía ser vendida ni hipotecada sin mi consentimiento explícito, y que mi primo tendría un poder legal notariado para representarme en cualquier transacción. ¡Qué pinche ironía! Una precaución que tomé no porque desconfiara de ella, sino porque conocía mi propia vulnerabilidad como indocumentado, era ahora mi única y más poderosa protección contra la traición de mi propia esposa, la mujer
por la que lo había dado todo. El teléfono prepago, ese aparato anónimo y sin rostro, sonó a las 7 en punto de la noche, arrancándome de mis pensamientos oscuros. Era Javier. «Estoy cerca», dijo simplemente, con una voz calmada que me transmitió algo de paz. «Prepárate». Media hora después, que se me hizo eterna, alguien tocó suavemente la puerta de la habitación. Miré por la mirilla, con el corazón en un puño. Era un hombre de unos 40 años, con el mismo rostro afilado y la misma mirada inteligente de Carlos. Abrí la puerta y él entró rápidamente, cerrando tras de sí. «Soy Javier», dijo extendiendo su mano con una firmeza que me dio confianza. «Carlos me contó todo. Lo siento mucho, hermano, de verdad». Le mostré todo en mi teléfono. Los videos de las cámaras de seguridad, las grabaciones de audio, los documentos, las capturas de pantalla de los mensajes. Sus ojos se abrían más y más con cada nueva y asquerosa evidencia de la traición de Melissa. «Esto es oro puro», dijo finalmente, después de un largo silencio. «Con esto, Miguel, no solo vas a proteger tu casa, sino que podrás hacerle pagar por cada una de sus chingaderas, te lo aseguro». El plan que trazamos esa noche era simple en su ejecución, pero increíblemente arriesgado. Esa misma noche cruzaría la frontera, pero no como un fugitivo, sino de manera voluntaria, entregándome a las autoridades migratorias. Al registrar mi salida como una deportación voluntaria, evitaría la prohibición automática de 10 años para poder reingresar legalmente a los Estados Unidos en un futuro. Era una jugada de ajedrez, un sacrificio a corto plazo por una victoria a largo plazo. Una vez que estuviera legalmente en México, iniciaríamos un proceso legal desde allá, utilizando el arsenal de pruebas que yo había acumulado meticulosamente durante meses. Mi esposa, Laura, es abogada de inmigración y especialista en casos transfronterizos, explicó Javier, como si fuera la cosa más normal del mundo. Carlos ya habló con ella. Está lista para empezar a trabajar en tu caso en cuanto pises suelo mexicano. A las 10 de la noche, Javier me llevó en su carro hasta el cruce fronterizo de San Isidro. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho, que los oficiales podrían escucharlo a metros de distancia. Había cruzado esa misma frontera, pero en la dirección opuesta, hacía 12 largos años con el alma llena de sueños y esperanzas. Ahora la cruzaba de regreso, con el corazón hecho pedazos, traicionado y herido, pero con un plan de justicia, no de venganza, que me mantenía en pie. «Recuerda, primo», me dijo Javier antes de despedirnos con un abrazo que sellaba nuestro pacto. «Esto no es el fin, es solo el comienzo de algo nuevo, de tu nueva vida». Caminé con pasos pesados, casi arrastrando los pies, hacia la línea de salida de los Estados Unidos. Un oficial de migración, un güero con cara de pocos amigos y una mandíbula apretada, me miró con una mezcla de sospecha y aburrimiento cuando le entregué mi pasaporte mexicano vencido, el único documento de identidad que tenía conmigo. «¿Motivo de su salida?», preguntó secamente, sin siquiera levantar la vista del papel. «Regreso voluntario», respondí, tratando de que mi voz sonara firme, de que no se notara el temblor que sentía por dentro, el terremoto que estaba demoliendo mi vida. Me miró fijamente por un par de segundos, como si tratara de leer en mis ojos la verdad o la mentira, como si intentara decidir si yo era un problema que merecía su atención o simplemente otro número más en su larga y monótona jornada. Finalmente, con un gesto de fastidio, selló un papel y me lo entregó. «Una vez que cruce esa línea, no podrá regresar a este país sin los documentos adecuados», advirtió con un tono que no dejaba lugar a dudas, una sentencia final. «Lo sé», respondí, y en ese instante pensé en todo lo que dejaba atrás, en Melissa, en nuestra casa, en la vida que habíamos construido juntos y en la traición que lo había reducido todo a cenizas. Crucé la línea, esa cicatriz en la tierra que separa dos mundos, y pisé de nuevo el suelo de México con el corazón pesado, pero con la mente más clara y fría que nunca. Del otro lado, bajo las luces amarillentas y parpadeantes de la frontera mexicana, Javier me esperaba junto a su esposa Laura. Mi nueva vida,
y con ella mi plan para reclamar justicia, estaba a punto de comenzar. Tijuana me recibió como recibe a todos los deportados, a todos los que regresamos con el sueño roto, con una bofetada de indiferencia y un ruido ensordecedor. La ciudad fronteriza, siempre vibrante, caótica y llena de una energía nerviosa, estaba más que acostumbrada a recibir a los miles de mexicanos expulsados de su sueño americano. Yo era solo uno más, una gota en el océano de historias truncadas que llegaban cada semana desde que la Operación Aurora había intensificado su cacería. Javier y Laura me llevaron a su departamento en la zona del río, un lugar modesto pero increíblemente acogedor, con 2 habitaciones y un calor de hogar que yo no había sentido en mucho tiempo. «Puedes quedarte en el cuarto de invitados todo el tiempo que necesites, Miguel», me dijo Laura, con una sonrisa genuina mientras me mostraba el pequeño espacio que sería mi refugio. «No te preocupes por nada. Mañana, con calma, comenzaremos a revisar todo el proceso legal». Su amabilidad, la de ambos, era un bálsamo en medio de tanto dolor, una pequeña luz en la inmensa oscuridad en la que me había hundido la traición de Melissa. Esa noche, mi primera noche de regreso en México después de 12 largos años en Estados Unidos, no pude pegar un ojo. Las imágenes de Melissa, de su rostro sereno mientras dormía después de haberme apuñalado por la espalda, se repetían en mi mente como una película de terror en bucle infinito. ¿Cómo pudo? Esa pregunta me taladraba el cerebro, una y otra vez, sin encontrar respuesta. ¿Cómo pudo mirarme a los ojos cada mañana, sonreírme, besarme, sabiendo que estaba tejiendo la red para destruirme, para aniquilarme? El dolor era una bestia viva dentro de mi pecho, un animal herido que se mezclaba con una rabia fría, helada, una rabia que no gritaba, sino que calculaba. Y en esa larga noche de insomnio, solo el pensamiento de mi plan, de la justicia que estaba por venir, lograba calmar un poco a esa bestia, lograba darme un ancla a la cual aferrarme para no hundirme en la locura. No era venganza lo que buscaba, me repetía a mí mismo, era equilibrio. Era la necesidad de que sus acciones tuvieran consecuencias, de que su traición no quedara impune, de que el universo, de alguna jodida manera, volviera a poner las cosas en su lugar. No iba a permitir que se saliera con la suya, que construyera su felicidad sobre los escombros de mi vida. Iba a luchar con cada fibra de mi ser para recuperar lo que era mío. A la mañana siguiente, Laura, quien resultó ser no solo una abogada brillante, sino una chingona especializada en casos transfronterizos complejos, revisó con una meticulosidad de cirujano toda la evidencia que yo había recopilado en esa pequeña memoria USB. Cada video, cada grabación de audio, cada recibo, cada documento. «Esto es extraordinario, Miguel», dijo finalmente, después de casi 2 horas de silencio concentrado, mientras veía los videos y escuchaba las grabaciones de Melissa y Roberto. «Esto es mucho más que una simple disputa por una propiedad». Sus ojos brillaban con una mezcla de indignación y estrategia. «No solo prueba la mala fe y la premeditación de tu esposa para despojarte de la casa, sino que documenta un posible fraude inmobiliario y conspiración. Esto es material para una demanda penal, no solo civil». Me explicó con una claridad que me devolvió un poco de la confianza que había perdido, que legalmente Melissa no podía simplemente apropiarse de la casa solo porque yo fuera deportado. Nuestro matrimonio, aunque roto en la práctica, seguía siendo válido ante la ley, y la propiedad, legalmente, era de ambos. El documento adicional que había firmado con Carlos como testigo, ese que ella desconocía, fortalecía mi posición de una manera casi inexpugnable. Pero lo más impactante de todo, añadió Laura, su dedo índice deteniéndose en un punto de la transcripción que había hecho de una de las conversaciones grabadas entre Melissa y Roberto, es esto. Señaló un fragmento específico. En él, hablaban abiertamente de cómo planeaban modificar algunos documentos del préstamo y de la compra para que pareciera que yo nunca había contribuido económicamente a la adquisición de la casa, que todo había sido gracias a ella.
Planeaban borrar mi existencia financiera de la ecuación. Eso, mi querido Miguel, es falsificación de documentos y perjurio, explicó Laura, y por primera vez en días sentí que una pequeña sonrisa se dibujaba en mi rostro. Con esta evidencia, no solo podemos proteger tu parte de la propiedad y tu inversión, sino que podemos presentar cargos criminales muy serios contra ella y su amante. Sus palabras eran música para mis oídos, la primera melodía de justicia en medio del ruido de la traición. Era la confirmación de que mi instinto de grabar todo, de documentar cada mentira, no había sido paranoia, sino una bendita premonición que ahora podría salvarme el pellejo y, con suerte, devolverme lo que me pertenecía. Pero necesitamos actuar con inteligencia, con estrategia, advirtió Laura, adoptando de nuevo su tono de abogada. No podemos ser impulsivos. Si mostramos todas nuestras cartas demasiado pronto, ella podría asustarse, podría contraatacar de formas que no esperamos o peor, podría intentar esconder bienes o declararse en bancarrota. El plan, entonces, era tan brillante como perverso. Dejar que Melissa se sintiera segura por un tiempo, que se regodeara en su aparente victoria. Dejar que creyera que su plan había funcionado a la perfección, que yo estaba en México, derrotado, sin recursos y sin poder hacer nada. Que se relajara, que bajara la guardia, que se enredara más y más en su propia red de mentiras y delitos. Mientras tanto, desde Los Ángeles mi primo Carlos, mi hermano del alma, vigilaría cada uno de sus movimientos a través de las cámaras de seguridad que yo mismo había instalado y que ella, en su infinita arrogancia, desconocía que podían ser accedidas remotamente desde cualquier parte del mundo. Carlos sería nuestros ojos y oídos, documentando cada paso que dieran ella y el tal Roberto, cada conversación, cada visita, cada maldito detalle. Seríamos su sombra, observando desde la distancia cómo disfrutaban del botín, mientras nosotros, pacientemente, afilábamos los cuchillos legales para el momento preciso. Laura, con una eficiencia que me dejaba asombrado, comenzó a preparar una demanda civil monumental, recopilando y organizando toda la evidencia de manera meticulosa, construyendo un caso tan sólido que sería imposible de refutar. Al mismo tiempo, me ayudó a iniciar el proceso para recuperar el control de mi negocio de landscaping, que, para mi buena suerte y gracias a otro consejo de Carlos, estaba registrado como una LLC, una sociedad de responsabilidad limitada, y del cual yo era el único propietario legal. Era un pequeño detalle, un tecnicismo que Melissa, en su soberbia, parecía haber olvidado por completo cuando planeó quedarse con todo lo que habíamos construido juntos, o más bien, con todo lo que yo había construido mientras ella planeaba cómo destruirme. Durante esas primeras semanas en Tijuana, viví en una especie de limbo emocional, una dualidad que me partía en dos. La mitad de mi mente estaba completamente enfocada en el plan legal, en cada detalle de la estrategia que Laura y yo estábamos construyendo, repasando cada prueba, cada posible escenario. La otra mitad de mi ser, la parte herida, seguía atrapada en Los Ángeles, reviviendo en un bucle infernal cada momento con Melissa, buscando obsesivamente las señales que había pasado por alto, las banderas rojas que ignoré por estar ciegamente enamorado. Esos momentos en los que, si hubiera sido menos confiado, menos pendejo, podría haber descubierto su traición antes de que fuera demasiado tarde, antes de que el veneno hubiera infectado toda mi vida. Carlos me enviaba actualizaciones diarias, pequeños reportes que eran como puñaladas en mi ya destrozado corazón. Melissa, sin perder un segundo, había cambiado las cerraduras de la casa, nuestra casa. Había vaciado la cuenta bancaria conjunta que teníamos, aunque, afortunadamente, yo había sido más rápido y había retirado la mayor parte del dinero justo antes de huir esa madrugada. Y lo más doloroso, lo que me revolvía las tripas de pura rabia, fue saber que Roberto, el amante, el cómplice, se había mudado a nuestra casa apenas una semana después de mi partida. Se había instalado en mi vida, en mi espacio, como si siempre le hubiera pertenecido.
Están actuando como si ya fueran los dueños de todo, primo, como si tú nunca hubieras existido, me dijo Carlos en una de nuestras videollamadas seguras que Laura había configurado para evitar cualquier tipo de rastreo. Incluso han comenzado a hacer renovaciones, a tirar paredes como si quisieran borrar cualquier huella tuya de la casa. Ver a otro hombre, al hombre que se acostaba con mi esposa, viviendo en la casa que yo había construido con mis propias manos, durmiendo en mi cama, usando mi baño, abrazando a la mujer que yo amé con toda mi alma, era como tragar vidrios rotos. Cada imagen que Carlos me enviaba de las cámaras de seguridad era un cuchillo retorciéndose lentamente en mi pecho. Pero cada puñalada de dolor, cada gramo de humillación, solo servía para fortalecer mi determinación, para apagar cualquier resquicio de duda o de piedad que pudiera quedarme. Ya no había amor, solo quedaba el frío y calculador deseo de justicia. «Que gasten, primo, que gasten», le respondí a Carlos, mi voz sonando más serena de lo que me sentía. «Que inviertan cada centavo que crean que me robaron. Cada dólar que pongan en esa casa será un clavo más en su propio ataúd. Están gastando dinero en renovaciones que no pueden justificar legalmente», observó Laura con una sonrisa estratégica cuando le conté lo de las remodelaciones. «Dinero que tendrán que explicar de dónde salió. Están cavando su propia tumba, Miguel, y nosotros les vamos a dar la pala para que caven más rápido y más profundo». Un mes después de mi llegada a Tijuana, cuando la herida aún supuraba, recibimos la primera noticia verdaderamente impactante, el primer fruto de la investigación privada que Laura había iniciado. Roberto, el flamante nuevo dueño de mi vida, no era solo el amante de Melissa. Era un contratista profesional con antecedentes de fraude inmobiliario. Laura, moviendo sus hilos y contactos, descubrió que había sido investigado formalmente en 2 ocasiones anteriores por estafar a propietarios inmigrantes, aunque por falta de pruebas o por la vulnerabilidad de las víctimas, nunca había sido condenado. «Este tipo es un depredador en serie, Miguel», me dijo Laura, mostrándome en su pantalla los documentos que había conseguido a través de canales no oficiales. «Y me temo que Melissa no es su primera cómplice. Esto no es una simple traición amorosa, esto es un negocio, una red criminal». La imagen se aclaraba con una nitidez aterradora. No solo me habían traicionado por pasión o por simple ambición, había sido la víctima de un esquema bien planificado, de una estafa profesional. Melissa, con su ciudadanía estadounidense y su cara de ángel, había sido la carnada perfecta, el cebo ideal para atraer a un inmigrante indocumentado pero trabajador como yo, ganarse mi confianza, casarse legalmente y luego, con la ayuda de su amante, quedarse con todas mis propiedades una vez que lograran deportarme. «¿Crees que nuestro matrimonio, que todo fue una farsa desde el principio?», le pregunté a Laura, con un hilo de voz, temiendo la respuesta que ya intuía en el fondo de mi alma. Ella me miró con compasión, pero sin mentiras. «Es muy posible, Miguel», respondió con una honestidad que agradecí y odié al mismo tiempo. «Pero no te preocupes, lo sabremos con certeza muy pronto, y cuando lo sepamos, usaremos cada una de sus mentiras para destruirlos». La promesa en su voz era tan sólida como el acero. A mediados de junio, casi 2 meses después de mi deportación, Carlos me envió un video que fue como un martillazo en el cráneo, la confirmación final de mis peores y más retorcidas sospechas. Era una grabación de audio y video de nuestra sala. Melissa y Roberto, sentados en el sofá que yo había comprado, celebraban con una botella de champaña cara, brindando con una alegría que me revolvió el estómago. «Por otro trabajo bien hecho, mi reina», decía Roberto, besándola con una pasión fingida. Y entonces empezaron a hablar de sus otros casos, de sus otras víctimas. Mencionaron a un tal Héctor, el guatemalteco de Van Nuys, y a José, el salvadoreño de la constructora. Hablaban de otros 2 hombres como yo, inmigrantes trabajadores que, como yo, habían sido despojados de todo lo que tenían por esta pareja de monstruos. Ese fue el momento exacto en que mi dolor personal se transformó en una misión. Ya no se trataba solo de recuperar lo mío, de mi casa, de mi dinero.
Se trataba de obtener justicia para todos, de detener a estos depredadores antes de que siguieran arruinando más vidas, de evitar que hicieran a otros lo que me habían hecho a mí. La rabia se convirtió en un combustible, uno que me daría la fuerza para llegar hasta el final, sin importar las consecuencias. Les daremos una última oportunidad de cavar su propia tumba, dijo Laura con una sonrisa confiada que empezaba a contagiarse. Y conociendo el nivel de arrogancia que manejan, no la van a desaprovechar. La trampa que mi abogada ideó era brillante en su simplicidad y en su conocimiento de la psicología de los criminales codiciosos. Carlos, actuando oficialmente como mi representante legal con el poder notariado que teníamos, enviaría una carta formal a Melissa. En la carta no exigiría ni amenazaría. Al contrario, solicitaría, de la manera más humilde y derrotada posible, una división justa de los bienes matrimoniales, aceptando mi supuesto abandono del hogar, usando exactamente la excusa que ella planeaba utilizar en mi contra ante un juez. La carta mencionaría específicamente la casa, pero en lugar de pelear por ella, pediría una compensación económica ridículamente baja a cambio de mi firma para renunciar a cualquier derecho futuro sobre la propiedad. Van a oler la sangre, explicó Laura, sus ojos brillando de anticipación. Van a creer que estás en México, desesperado, sin un centavo y sin recursos legales. Pensarán que no tienes ni la más remota idea de sus planes y que estás dispuesto a conformarte con unas cuantas migajas con tal de conseguir algo de dinero rápido. Y esa codicia, Miguel, esa soberbia, será su perdición. La carta, redactada con un tono lastimero que nos costó varias carcajadas amargas, fue enviada a finales de junio. La respuesta, como Laura había predicho, llegó apenas 3 días después, a través de un abogado barato que seguramente Roberto había contratado. Era una contraoferta aún más ridícula y ofensiva. Me ofrecían apenas el 10% del valor real de mi inversión total en la casa, y eso, condicionado a que firmara un documento redactado por ellos, lleno de cláusulas abusivas, donde yo renunciaba no solo a la propiedad, sino a cualquier reclamación futura de cualquier tipo. Cayeron redonditos, dijo Laura cuando leyó la respuesta, frotándose las manos como una generala antes de la batalla final. Mordieron el anzuelo, el sedal y hasta la caña de pescar. Ahora, mi querido Miguel, viene la siguiente fase del plan: hacerles creer que la negociación es real. Carlos, siguiendo nuestras instrucciones al pie de la letra, respondió a la contraoferta, mostrándose ofendido, pero a la vez, y esto era clave, terriblemente desesperado. Mencionó que yo estaba pasando por dificultades económicas muy severas en México y que necesitaba el dinero de manera urgente para una supuesta emergencia familiar. Mientras esta farsa de correspondencia legal ocurría, las cámaras ocultas en la casa se convirtieron en nuestro cine privado, uno que proyectaba la película de su inminente caída. Las grabaciones eran oro molido. Melissa y Roberto se reían abiertamente de mi supuesta desesperación. Leían las cartas de Carlos en voz alta, burlándose de mi situación, celebrando lo increíblemente fácil que estaba resultando todo. Y lo mejor de todo, lo que sellaría su destino, fue que, sintiéndose completamente impunes y seguros, comenzaron a hablar con más detalle y sin tapujos de su próxima víctima. El ecuatoriano de Carson, ese que te conté, le decía Roberto a Melissa en una de las grabaciones, mientras tomaban vino en el patio que yo mismo había construido. Tiene una casa casi pagada y un negocio de carpintería que va muy bien. Su esposa, una ciudadana, me contactó la semana pasada. Está lista para dar el siguiente paso. Estaban planeando activamente hacerle exactamente lo mismo a otra persona, a otro inmigrante trabajador que, como yo, había construido una vida con esfuerzo y sacrificio, solo para que estos dos depredadores sin alma se la arrebataran. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa, tan pura, que supe que no descansaría hasta verlos tras las rejas. A principios de julio, Laura consideró que ya teníamos suficiente material, suficiente evidencia para dar el siguiente paso. Era hora de dejar de jugar y empezar a cazar de verdad.
Era el momento de involucrar a las autoridades de Estados Unidos. No podíamos ir con cualquier policía, con cualquier fiscal. Necesitábamos a alguien que entendiera la complejidad del caso, alguien que no desestimara mi historia por mi estatus migratorio. «Conozco a la persona perfecta», dijo Laura después de hacer un par de llamadas. Contactó a un fiscal del distrito de Los Ángeles, un hombre de apellido Ramírez, curiosamente, que había dedicado gran parte de su carrera a perseguir fraudes y crímenes en contra de la comunidad inmigrante, un tipo conocido por su tenacidad y su incorruptibilidad. Le presentó un resumen del caso, un anzuelo con la carnada más jugosa, un esquema de fraude sistemático, evidencia grabada, múltiples víctimas y la posibilidad de detener un crimen en progreso. El fiscal Ramírez, como era de esperarse, mostró un interés inmediato. «Esto es exactamente el tipo de escoria que me encanta encerrar», le dijo a Laura por teléfono. «Preséntenme todo lo que tengan». Le presentamos al fiscal Ramírez todo lo que teníamos. Laura preparó un expediente digital impecable, con las grabaciones de audio y video organizadas cronológicamente, las transcripciones, los documentos falsificados que Melissa y Roberto habían comenzado a preparar para la supuesta firma, las pruebas de los casos anteriores que habíamos desenterrado y, por supuesto, el plan en curso contra el carpintero ecuatoriano. Ramírez y su equipo revisaron todo en una videollamada que duró casi 4 horas. Yo participé desde el departamento de Javier, con el corazón en la garganta. Ver la cara de ese fiscal, un hombre duro pero justo, endurecerse más y más con cada prueba que veía, fue la primera vez que sentí que el sistema, ese sistema que tanto tememos, podía estar de mi lado. Esto es un caso sólido de conspiración, fraude y falsificación de documentos, posiblemente hasta crimen organizado, dijo el fiscal al final de la revisión. Pero para asegurar una condena que los mantenga encerrados por mucho tiempo, necesitamos establecer el patrón de comportamiento de manera irrefutable. Necesitamos encontrar a las otras víctimas. Laura, siempre un paso adelante, ya había anticipado esa necesidad y tenía un plan para lograrlo. Con la información de las grabaciones y la ayuda de las bases de datos a las que el fiscal tenía acceso, no tardaron en dar con un nombre: Héctor Morales, el guatemalteco de Van Nuys. Laura, a través de sus contactos en varias organizaciones de ayuda a inmigrantes, había logrado identificarlo como una de las víctimas anteriores. Héctor, después de ser estafado y deportado 3 años atrás, había regresado a Guatemala, derrotado, creyendo que no tenía ninguna opción legal, que había perdido todo para siempre, exactamente como Melissa y Roberto esperaban que yo hiciera. Contactar a Héctor no fue nada fácil. Vivía en un pequeño y remoto pueblo en las afueras de la ciudad de Guatemala, sin acceso regular a Internet ni a un teléfono fijo. Laura, demostrando una vez más su increíble compromiso, tuvo que enviar a un colega, un investigador privado, hasta su pueblo para encontrarlo, entrevistarlo en persona y obtener su testimonio grabado. Cuando finalmente pudimos hablar con él a través de una videollamada, con una conexión terrible que se cortaba a cada rato, su historia fue como escuchar mi propia vida, mi propia pesadilla, en la boca de otro hombre. El dolor en su rostro, la resignación en su voz, eran un espejo de lo que yo había sentido. Mi esposa, Daniela, me presentó a un amigo suyo llamado Robert, contó Héctor con la voz quebrada, sus ojos perdidos en el recuerdo amargo. Me dijo que era un contratista muy bueno y que podía ayudarnos a remodelar la casa que habíamos comprado con los ahorros de 10 años de trabajo. La misma historia, el mismo modus operandi. Unos meses después, de la nada, me cayó la migra y me deportaron. Daniela me llamó al centro de detención llorando, diciéndome que no podía hacer nada, que la casa estaba perdida por las deudas, que lo mejor era que aceptara los $5,000 que me ofrecían y empezara de nuevo mi vida en Guatemala. Le creí. ¿Cómo no iba a creerle a mi propia esposa? El mismo Robert, el mismo esquema de traición, la misma calculada y despiadada destrucción de vidas. Escucharlo fue como recibir una confirmación de que no estaba loco,
de que mi dolor no era único, y eso, extrañamente, me dio más fuerza para seguir adelante, para luchar por él tanto como por mí. Mientras Laura trabajaba codo a codo con el fiscal para construir el caso criminal, fortaleciéndolo con el testimonio devastador de Héctor, Carlos seguía adelante con la farsa de la negociación en Los Ángeles. Después de varios correos de ida y vuelta, finalmente aceptó la última contraoferta de Melissa, un miserable 15% del valor de mi inversión, actuando como si estuviera haciéndome un enorme favor al conseguirme ese dinero, como si me estuviera salvando de la miseria total. Acordaron una reunión final en persona para firmar los documentos de la cesión de derechos. La fecha se fijó para el 20 de julio, en mi casa, a las 10 de la mañana. Los días previos a esa fecha fueron los más largos y tensos de mi vida. El plan final estaba en marcha, cada pieza en su lugar, pero la posibilidad de que algo saliera mal me carcomía por dentro. ¿Y si Melissa o Roberto, en un último chispazo de astucia, sospechaban algo? ¿Y si, por pura casualidad, descubrían las cámaras ocultas que seguían grabando cada uno de sus movimientos? ¿Y si Carlos, mi primo, mi hermano, cometía algún error, algún desliz que delatara toda la operación? Confía en el proceso, Miguel, me decía Laura cada vez que me veía al borde de un ataque de ansiedad, caminando de un lado a otro en el pequeño departamento de Javier. Tenemos todas las pruebas del mundo. La justicia, por una vez, está completamente de nuestro lado. No pueden escapar. La noche anterior a la reunión, el insomnio volvió a visitarme. Me quedé horas mirando el techo del cuarto de invitados, repasando mentalmente cada detalle del plan, cada posible escenario. Pensé en todo lo que había perdido en esos meses. Mi hogar, mi negocio, mi paz mental, mis amigos, la mujer que creía amar. 12 años de mi vida, de mi juventud, reducidos a cenizas por la traición más dolorosa que se pueda imaginar. Pero también pensé, por primera vez con una certeza casi palpable, en lo que estaba a punto de ganar. Justicia, no solo para mí, sino para Héctor, y para quién sabe cuántas víctimas más de estos depredadores sin escrúpulos. Mañana, me dije a mí mismo, mañana se acaba la pesadilla. El día de la reunión, el 20 de julio, amaneció con un cielo despejado sobre Tijuana, pero en mi interior se libraba una tormenta. Carlos llegó a nuestra casa, a la que ya no podía pensar como mi casa, puntualmente a las 10 de la mañana. Llevaba un maletín con los documentos falsos que Laura había preparado y una sonrisa tensa que solo yo podía interpretar. Yo observaba todo, cada detalle, cada gesto, a través de la pantalla de mi teléfono conectado en vivo a las cámaras ocultas desde la seguridad del departamento de Javier. Mi corazón latía tan fuerte, tan desbocado, que pensé que Javier y Laura, sentados en silencio a mi lado, podrían escucharlo desde la otra habitación, como el redoble de un tambor anunciando la batalla final. Melissa abrió la puerta. Iba vestida de manera elegante, con un traje sastre, como si se tratara de una negociación de negocios legítima y no del clímax de su estafa. Roberto estaba a su lado, con una sonrisa de superioridad, de triunfo, que me revolvió el estómago de pura rabia. Invitaron a Carlos a pasar a la sala, la misma sala que yo había pintado con mis propias manos, y le ofrecieron café, actuando como anfitriones decentes y no como las ratas de alcantarilla que realmente eran. «Tengo los documentos listos para firmar», dijo Carlos, sacando los papeles del maletín con una calma admirable. «Miguel está de acuerdo con todos los términos. Como les dije, solo necesita el dinero lo antes posible. La situación allá no es fácil». «Claro que sí, lo entendemos perfectamente», respondió Melissa, su voz goteando una falsa compasión que me hizo hervir la sangre. «Debe estar pasándolo muy mal en México. Es una verdadera lástima que las cosas hayan tenido que terminar así, de esta manera. Una lástima». Usó esa palabra, lástima, como si todo hubiera sido un accidente del destino, una tragedia inevitable, y no algo que ella misma había orquestado meticulosamente, con una frialdad que helaba los huesos. Antes de firmar, continuó Carlos, siguiendo el guión al pie de la letra,
Miguel insistió en que leyéramos juntos cada documento, punto por punto. Ya saben cómo es él de desconfiado a veces. Por supuesto, dijo Roberto, intercambiando una mirada cómplice y burlona con Melissa. Tomémonos todo el tiempo que sea necesario, no hay prisa. Lo que ellos no sabían en su infinita arrogancia es que ese tiempo necesario era exactamente lo que el equipo del fiscal Ramírez necesitaba para terminar de posicionarse alrededor de la casa. A las 10:30 en punto, justo cuando Carlos señalaba una cláusula particularmente compleja y enredada del contrato, una que requería la atención absoluta de Melissa y Roberto, sonó el timbre de la puerta. El sonido interrumpió la reunión como un trueno en un día perfectamente despejado. Vi a través de la cámara cómo Melissa fruncía el ceño, claramente molesta por la interrupción en un momento tan crucial de su victoria. «No estamos esperando a nadie», le dijo a Roberto en voz baja, quien se levantó con fastidio para abrir la puerta. Lo que sucedió a continuación fue como una escena de esas películas de acción que tanto me gustaban, pero esto no era ficción. Lo estaba viendo en tiempo real en la palma de mi mano. Roberto abrió la puerta y su rostro, esa máscara de soberbia, se transformó instantáneamente en una de puro pánico. Frente a él, en mi porche, estaban el fiscal Ramírez, 2 agentes del FBI con chalecos que decían FBI en letras amarillas y 3 oficiales de la policía de Los Ángeles, todos con expresiones severas y con órdenes de registro y arresto en sus manos. El juego por fin había terminado. «Robert Keller, Melissa Vega», dijo el fiscal Ramírez con una voz que cortaba el aire, entrando a la casa sin esperar invitación, seguido por su séquito de agentes. «Estamos aquí para ejecutar una orden de registro relacionada con una investigación por fraude inmobiliario, falsificación de documentos y conspiración». La cara de Melissa cuando vio a las autoridades federales entrar a su sala, a nuestra sala, fue una imagen que guardaré para siempre en el museo de mis recuerdos más satisfactorios. Esa expresión de pánico absoluto, de incredulidad, esa mueca de alguien que ve cómo su mundo perfecto, construido sobre mentiras y ruinas ajenas, se desmorona en cuestión de segundos. Sus ojos desorbitados volaron hacia Carlos, quien simplemente se hizo a un lado con una calma casi insultante, una calma que debió haberla confundido aún más. «Debe haber un error», balbuceó Melissa, poniéndose de pie con torpeza, su cuerpo temblando visiblemente. «Estamos en medio de una negociación legal por mi divorcio. Mi esposo me abandonó. La desfachatez de seguir mintiendo hasta en ese momento me revolvió el estómago. No hay ningún error, señora Vega», respondió el fiscal con una frialdad de acero. «Tenemos evidencia sustancial de un patrón de fraude sistemático dirigido contra propietarios inmigrantes, incluyendo, por supuesto, a su esposo, el señor Miguel Hernández». Mientras los agentes comenzaban a registrar metódicamente la casa, abriendo cajones, revisando papeles, el fiscal se acercó a la mesa del comedor donde estaban los documentos que Carlos había traído, los papeles de la supuesta negociación. Los revisó brevemente con la punta de los dedos y asintió, como confirmando algo que ya sabía de sobra. «Estos documentos, por supuesto, forman parte de la evidencia», dijo mientras uno de sus agentes los colocaba con cuidado en una bolsa de plástico sellada. «Al igual que estos». Y de su propio maletín sacó una tablet y les mostró copias de todas las grabaciones que habíamos recopilado durante meses. Les puso el audio. Sus propias voces llenaron la sala, sus risas, sus burlas, sus planes para despojarme, la conversación sobre el carpintero ecuatoriano, su próxima víctima. Todo. ¿De dónde sacaron eso?», preguntó Roberto, su voz antes tan arrogante, ahora un hilo tembloroso de pánico. El fiscal Ramírez sonrió por primera vez, una sonrisa sin pizca de alegría, una sonrisa de pura justicia. «Su víctima», dijo simplemente, «resultó ser mucho más inteligente de lo que ustedes dos pensaban. Durante las siguientes 3 horas, que yo viví en un estado de trance a través de la pantalla de mi celular, los agentes registraron cada maldito rincón de la casa. Fue una sinfonía de justicia.
En el despacho que Melissa había instalado en la segunda habitación, la que iba a ser para nuestro primer hijo si las cosas hubieran sido diferentes, encontraron una impresora de alta calidad y papel especial para falsificar documentos. Hallaron pruebas de los casos anteriores de Héctor y de José, cuidadosamente archivadas en carpetas. Aparentemente, Roberto era de esa clase de psicópatas que guardan trofeos de sus crímenes, un recordatorio de su impunidad. Y lo más importante, lo que selló su destino, encontraron información detallada sobre el carpintero ecuatoriano, su plan de acción, sus datos personales, todo listo para ser su próxima víctima. Carlos, mi primo, mi héroe silencioso, permaneció en la casa durante todo el proceso, actuando ahora abiertamente como mi representante legal, observando todo con una seriedad impasible. Vi en la cámara cómo Melissa, en un momento de desesperación, intentó hablar con él, probablemente para entender qué demonios estaba pasando, cómo su plan perfecto se había ido al carajo. Pero él, con una dignidad impecable, simplemente se alejó sin dirigirle la palabra y continuó observando el operativo. Cuando finalmente, después de horas que para ellos debieron ser una eternidad de terror, esposaron a Melissa y a Roberto para llevarlos a la estación, sentí una mezcla extraña y abrumadora de emociones. No era la felicidad explosiva que había imaginado durante tantas noches de insomnio. Era algo más complejo, más profundo. Un alivio doloroso, como cuando finalmente te sacan una espina que ha estado profundamente clavada en tu carne durante mucho tiempo. Duele al salir, pero sabes que es un dolor necesario, el primer paso para comenzar a sanar de verdad. «Pónganse de pie», ordenó uno de los oficiales con voz de trueno. «Robert Keller, Melissa Vega, están bajo arresto por fraude inmobiliario, falsificación de documentos, conspiración y extorsión». Les leyeron sus derechos, el famoso Miranda Rights, que tantas veces había visto en las películas, mientras les ponían las esposas. Melissa finalmente se quebró. Lloró, grandes lágrimas de cocodrilo que rodaban por sus mejillas maquilladas mientras miraba alrededor de la casa, como si no pudiera creer que su castillo de naipes se estuviera derrumbando. Roberto, por otro lado, mantuvo una expresión pétrea, sus ojos fríos y calculadores, probablemente ya pensando en sus opciones legales, en cómo intentar escapar del agujero en el que se había metido. Los sacaron de la casa uno por uno y los metieron en coches de policía separados como se merecían, aislados en su propia miseria. Mientras se los llevaban, con las sirenas empezando a aullar en la distancia, Carlos miró directamente a la cámara oculta que estaba en la esquina de la sala y asintió levemente. No necesitaba decir nada. Era un mensaje silencioso, un código entre primos, entre hermanos de vida, directo para mí, que observaba desde Tijuana. El mensaje era claro y resonó en mi alma con una fuerza sanadora. Misión cumplida, primo. Misión cumplida. Pero esto, como yo ya sabía, era solo el comienzo del largo y tortuoso proceso legal. Durante las semanas siguientes, mientras yo seguía varado en Tijuana, se fue desarrollando el verdadero y asqueroso alcance de su esquema criminal. El fiscal Ramírez descubrió que Melissa y Roberto no habían estafado a 2 o 3, sino al menos a 5 inmigrantes en los últimos 4 años. 5 familias como la mía, destrozadas. 5 vidas de trabajo y sacrificio, arruinadas. Y yo, Miguel Hernández, había estado a punto de convertirme en el número 6 de su macabra lista. La investigación reveló algo aún más perturbador y organizado. Roberto no trabajaba solo con Melissa. Tenía una pequeña y bien aceitada red de mujeres ciudadanas estadounidenses, como mi exesposa, que usaba como cebo para atraer a inmigrantes vulnerables, pero con propiedades o negocios. Les prometía una jugosa parte de las ganancias a cambio de seducir, casarse y, eventualmente, traicionar a hombres como yo. Era un negocio para él, uno increíblemente cruel y despiadado, pero, hasta ahora, muy lucrativo. Desde Tijuana,
seguí cada desarrollo del caso a través de las actualizaciones diarias de Laura y Carlos. Me enteré de que a Melissa y a Roberto les habían negado la libertad bajo fianza debido al alto riesgo de fuga y a la gravedad de los múltiples cargos que enfrentaban. Supe que los fiscales estaban presionando para obtener la pena máxima posible, hasta 15 años de prisión por los cargos de fraude, falsificación y conspiración en una empresa criminal. Y también, en medio de todo ese torbellino legal, me enteré de algo que me dejó helado, que me partió el alma de una manera que no esperaba. Melissa estaba embarazada de 3 meses, lo que significaba que ya estaba esperando un hijo cuando me denunció a Inmigración, cuando planeó mi destrucción. Un hijo que, según las pruebas de ADN que ella voluntariamente accedió a realizar como parte de un intento desesperado por obtener clemencia del juez, no era mío, era de Roberto. Esa noticia fue como recibir un segundo puñal, uno que no vi venir. No solo había traicionado nuestra relación, nuestro matrimonio, nuestros sueños compartidos. Había estado llevando en su vientre al hijo de otro hombre mientras compartía mi cama, mientras me besaba cada mañana, mientras me miraba a los ojos y me mentía, mientras planeaba meticulosamente mi destrucción total. A mediados de agosto, casi 3 meses después de mi deportación, el caso dio un giro inesperado. Uno de los otros cómplices de Roberto, uno de los amigos de la familia, que había testificado falsamente en uno de los casos anteriores, asustado por los cargos potenciales que se le venían encima, decidió cooperar plenamente con la fiscalía. Su testimonio fue la pieza que faltaba. Amplió aún más el alcance del fraude, implicando a un funcionario corrupto de la Oficina de Inmigración, un tipo que recibía sobornos para acelerar las deportaciones de las víctimas que Robert y su red seleccionaban. La Operación Aurora, ese programa de deportaciones masivas que tanto terror había causado en la comunidad inmigrante, había sido utilizada por esta red criminal como una herramienta, como un arma para sus estafas. Denunciaban selectivamente a sus víctimas, asegurándose de que, con la ayuda de su contacto corrupto, fueran procesadas y deportadas a una velocidad vertiginosa antes de que pudieran tomar cualquier medida legal para proteger sus propiedades, sus negocios, sus vidas. Era un esquema perverso, diabólico, que aprovechaba la vulnerabilidad de personas como yo, inmigrantes, trabajadores que habíamos construido vidas y acumulado algunas propiedades en Estados Unidos, pero que carecíamos de un estatus legal completo. Éramos las presas perfectas para depredadores como Roberto y Melissa. El caso, como era de esperarse, atrajo la atención de los medios de comunicación a nivel nacional. Varios periódicos importantes y cadenas de televisión publicaron reportajes sobre el esquema fraudulento y cómo explotaba sin piedad las políticas de deportación más agresivas de la historia. Para finales de agosto, con el caso acaparando titulares, el fiscal Ramírez me informó a través de Laura que tanto Melissa como Roberto, aplastados por la montaña de evidencia en su contra, estaban considerando declararse culpables a cambio de sentencias reducidas. Sus abogados, viendo que un juicio completo sería un suicidio legal, les habían aconsejado aceptar cualquier acuerdo que la fiscalía les ofreciera. Quieren 5 años en lugar de los 15 que podrían caerles, me explicó Laura en una llamada. Y como tú eres la víctima principal y el testigo clave, el fiscal quiere saber tu opinión. Depende en parte de ti si aceptamos el trato o vamos a juicio hasta el final. Me encontré de la noche a la mañana en la extraña y poderosa posición de tener en mis manos el destino de la mujer que había intentado destruir mi vida sin piedad. Podía ser rencoroso, podía exigir que se buscara la pena máxima, hacer que pasara la próxima 1.5 décadas en una prisión federal, o podía aceptar el acuerdo, permitir que recibiera una sentencia más leve y cerrar este capítulo de mi vida. La decisión me atormentó durante días. Por un lado, el dolor y la traición me gritaban, exigían justicia completa, el castigo máximo posible. Pero por otro lado, me convertiría eso en una mejor persona. Me devolvería los meses de angustia, la confianza destrozada, la vida que me habían robado. Finalmente,
Después de muchas noches sin dormir, de caminar por las playas de Tijuana, tratando de aclarar mi mente, tomé mi decisión. Aceptaría el acuerdo de culpabilidad, pero con una condición innegociable. No era por ella, era por mí. Le comuniqué mi decisión a Laura. Acepto, pero quiero restitución completa para todas las víctimas, incluido yo. Cada miserable centavo que nos robaron debe ser devuelto. Cada propiedad, cada negocio, debe ser restituido a sus legítimos dueños. Y añadí una segunda condición, la más importante para mí. Y tanto Melissa como Roberto deberán hacer una confesión pública y detallada de todo su esquema criminal. Quiero que el mundo sepa lo que hicieron, cómo lo hicieron, para que otros como yo aprendan a protegerse. No busco venganza, le dije a Laura, mi voz sonando más fuerte de lo que me había sentido en meses. Busco justicia, busco reparación. Y quiero que otros inmigrantes que están en la misma situación que yo estuve sepan que no están indefensos, que hay formas de luchar, incluso desde el otro lado de la frontera, incluso cuando sientes que ya perdiste todo. Laura transmitió mi decisión al fiscal Ramírez, quien la recibió con una aprobación que me hizo sentir orgulloso. «Es una postura honorable, señor Hernández», me dijo en nuestra siguiente videollamada. «Y estratégicamente es muy inteligente. La confesión pública nos ayudará a identificar a más víctimas que tal vez ni siquiera saben que fueron estafadas, que simplemente aceptaron su deportación y su pérdida como mala suerte». El 30 de agosto, exactamente 4 meses después de esa madrugada infernal, Melissa y Roberto se declararon culpables en una audiencia que seguí en vivo a través de una transmisión que Carlos me envió. Verlos allí, de pie ante el juez, vestidos con esos uniformes anaranjados de prisión, aceptando su culpabilidad, fue un momento surreal. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, Melissa pidió la palabra. Su voz, esa voz que una vez me arrulló, ahora sonaba hueca. «Quiero pedir perdón», dijo, aunque sus ojos nunca miraron a la cámara, nunca me buscaron a mí. Lo que hicimos estuvo mal. Sus palabras sonaban ensayadas, vacías de cualquier remordimiento real, el cálculo frío de alguien buscando clemencia. Robert, por su parte, se mantuvo en silencio. La sentencia fue anunciada. 7 años para él, 5 para ella. Y lo más importante, restitución completa y la devolución inmediata de todas las propiedades. Mientras veía concluir la audiencia, sentí un vacío extraño, no la euforia que esperaba. La justicia a veces no es una fiesta, es solo el silencio que queda después de la guerra. Al día siguiente, recibí una llamada de Carlos. Su voz sonaba extrañamente emocionada. «Primo, tienes que ver esto. Te estoy enviando un documento ahora mismo». Era un correo electrónico oficial con el sello del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos. Al principio pensé que era algún papel sobre mi deportación, pero cuando empecé a leer, mi corazón dio un vuelco que casi me deja sin aire. En vista de su cooperación sustancial en el caso Estados Unidos versus Keller y Vega, y considerando las circunstancias excepcionales de su deportación, el Departamento de Seguridad Nacional está reconsiderando su caso. El fiscal Ramírez había intercedido por mí. Me estaban ofreciendo una visa U, un estatus especial para víctimas de crímenes que cooperan con las autoridades. Una visa que me permitiría, después de todo, regresar legalmente a Estados Unidos. La peor traición de mi vida me estaba abriendo, de la forma más irónica y jodida posible, la puerta a la legalidad. Regresé a Los Ángeles el 15 de octubre, exactamente 6 meses después de haber sido expulsado como un criminal. El vuelo de Tijuana a Los Ángeles duró apenas 1 hora, pero para mí representó el viaje entre 2 vidas, entre la oscuridad y una luz que no esperaba. Salí de mi país adoptivo como un hombre traicionado, quebrado y sin nada. Regresé con documentos legales, con una visa U estampada en mi pasaporte, con la promesa de un nuevo y verdadero comienzo. Carlos me esperaba en el aeropuerto, no con una sonrisa, sino con un abrazo tan fuerte que casi me rompe las costillas, un abrazo que lo decía todo.
Tu casa está lista, primo, fue lo único que dijo, y tienes algunas sorpresas esperándote. Cuando llegamos a mi calle, a mi casa, vi varios carros estacionados afuera. Por un instante, el pánico, ese viejo compañero, volvió a visitarme. Pero al bajar del auto, fui recibido por un coro de voces gritando, «¡Bienvenido, Miguel!». Eran mis amigos, mis clientes, la gente de la comunidad que me había apoyado. Y entre ellos estaba Héctor, el guatemalteco, a quien también le habían aprobado una visa gracias a nuestro caso. Mi casa, por dentro, era otra. Carlos y su esposa habían sacado todo lo que recordara a Melissa, y en la sala, sobre la chimenea, había un marco con el título de propiedad, ahora única y exclusivamente a mi nombre. Hoy, mientras te cuento esto, ha pasado más de un año. Mi negocio de landscaping es más próspero que nunca. La publicidad del caso, irónicamente, me trajo más clientes de los que puedo atender. Compré una camioneta nueva y contraté a 2 de mis sobrinos de Michoacán, arreglándoles papeles de trabajo como se debe, para que no pasen por lo que yo pasé. La casa, mi casa, se siente de nuevo como un hogar. A veces, en las noches tranquilas, paso frente a ella y recuerdo al hombre que fui, al dolor que superé y a la justicia que, contra todo pronóstico, conseguí. Un año después de mi regreso, junto con Laura y Carlos, creamos una pequeña fundación. Usamos parte de las ganancias de mi negocio y la restitución económica que recibí para ofrecer asesoría legal gratuita a otros inmigrantes que han sido víctimas de fraudes. Hemos ayudado a docenas de familias a recuperar sus propiedades, a luchar contra las injusticias. Mi caso sentó un precedente, y eso, quizá, es la victoria más grande de todas. A veces, la vida te golpea tan, pero tan fuerte, que crees que no te vas a volver a levantar. Te arranca de raíz, te quita todo lo que amas, todo por lo que has luchado, tu casa, tu familia, tu dignidad. Te deja solo, en la oscuridad, con el sabor amargo de la traición en la boca. Pero lo que aprendí en este infierno, lo que me salvó, fue entender que mientras guardes tu verdad como un tesoro, mientras no te rindas, mientras sigas peleando aunque no te queden fuerzas, la justicia, esa cabrona que a veces parece ciega y sorda, aunque tarde, siempre, siempre llega, y a veces, solo a veces, cuando por fin llega, te devuelve mucho más de lo que te quitaron, te devuelve la fe, no en el sistema, no en la gente, sino en ti mismo. Te devuelve el derecho a soñar de nuevo, a construir de nuevo, pero esta vez sobre cimientos más fuertes, sobre la roca sólida de tu propia resiliencia. Mi historia es una de muchas, lo sé. Allá afuera hay miles de Miguele, de Héctores, de Josés, luchando sus propias batallas en silencio. Si tú que me escuchas eres uno de ellos, si has sentido en carne propia el dolor de la traición o la injusticia, quiero que sepas que no estás solo. Que tu historia importa, que tu dolor es válido y que tu lucha tiene un propósito. No dejes que nadie te diga que no mereces lo que has construido con tu sudor. Protege lo tuyo, desconfía de las promesas fáciles y, sobre todo, nunca, nunca subestimes tu propia fuerza. Porque a veces la peor pesadilla puede convertirse en el catalizador de tu mayor bendición. Y esa, mi amigo, mi amiga, es la única verdad que nos queda cuando todo lo demás se ha derrumbado. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios, porque esta lucha, nuestra lucha, nos une a todos, sin importar de qué lado de la frontera estemos.